Hola, en la palabra del Señor hay una historia de un hombre que estuvo 3 días y 3 noches dentro de un gran pez y estuvo en lo profundo de la mar. Hoy día yo quiero invitarlos a escuchar un testimonio parecido a ese, pero muy grande y muy tremendo. Esta persona estuvo dentro de una camioneta y estuvo en lo profundo de un río. Así que quiero invitarlos a escuchar este testimonio que se va a titular 15 minutos o más. Yo estoy con ansia de escucharlo, así que vamos por ello. Bueno, hoy día nos hacemos presente para contar este testimonio, lo que Dios hizo con mi hija y En el año 2012, 26 de diciembre, sufrió un accidente acá en este río, en Puerto San Rosendo. Llegando ese día de Los Ángeles por trámite de salud, llegamos acá para tomar la balsa para irnos hacia el campo y estábamos en espera de que llegara la lancha, pero había otro señor conocido también y nosotros nos bajamos de nuestro vehículo y quedó la camioneta estacionada en cierto lugar. Yo trabajaba aquí en la lancha, estaba ahí sentado en mi lancha cuando apareció mi hermano Manuel con su familia y fui testigo de este gran milagro que el Señor hizo en ese día. Para aumento de fe para nuestras vidas me sirvió. Para ir a saludar otro lanchero también conocido y dándole la espalda a la camioneta nuestra. Y fue a saludarme con su esposa y en ese momento eh, estábamos conversando lo más bien cuando me di cuenta que la camioneta se empezó a mover. Y alcancé a decirle yo, hermano, la camioneta se está moviendo. Y fue donde sucedió que la camioneta empezó a moverse y se fue directamente hacia el río. Y yo rápidamente corrí y me fui a la puerta para abrir la puerta del chofer y no pude abrirla. y mi esposo corre Yo soy un testigo fiel de lo que nuestro Dios hizo en la vida de mi familia amiga. y yo vi cómo la camioneta se fue al río y con mi hija en el interior. Y los 4 vidrios más o menos un poquito bajo. Y yo de la desesperación cuando la camioneta se fue al río, yo recuerdo que yo me tiré al río. Yo traté de sacar a la hija porque en ese momento, entre tanta angustia, la hija despertó y yo traté de sacarle la cabecita por entre los vidrios, pero la cabecita no cupo para sacarla para afuera. Yo no sé nadar, a mí alguien fue y me sacó al tiro. Venía la lancha que venía a buscarme a mí y la lancha se acerca a la camioneta tratando de ayudar con una buena voluntad. Y yo venía, pongámosle, como 50 metros allá cuando vimos que la camioneta seguía hacia el agua, ¿no? Pero nadie tenía idea que una niñita adentro. Sí, estábamos en el otro lado, veníamos cruzando para acá, subiendo recién en la camioneta a la lancha, cuando escuchamos a la mamá de la Esperanza gritar unos gritos de ayuda, pedía ayuda, auxilio, auxilio, así que nosotros vemos y rápidamente subimos la camioneta y los tiramos para acá en la lancha. Yo recuerdo que yo me lastimé una rodilla, un tobillo, porque yo choqué en una roca que había en el río. Y yo traté de hacerle el esquite y la lancha le pegó el golpe a la camioneta y terminó de hundirla totalmente la camioneta. De tal manera que empezó la lucha de ahí en adelante yo poder salvar a la hija, pero no pude, hice todo lo que está a mi alcance, toda mi fuerza la dispuse ahí, pero fue imposible poderla salvar por mis propios medios. Sí, fue desgarrador de ver un niño que se iba en la camioneta, porque nosotros es como si estuviéramos al lado, porque fue todo tan especial, porque los gritos eran muy fuertes, era una... Contar que lo estremeció y nosotros lo que más pudimos hacer todo rápido para poder llegar acá. Al momento que la camioneta cayó al agua, yo sentí una gran desesperación. Quise ayudar en algo, pero no se podía hacer nada. La camioneta se sumió como en un par de segundos, ya la camioneta estaba sumida. Y vi a mi hermano que se subió a la camioneta y trató de salvar a su hija. Y gritaba al Señor, Señor, salva a mi hija. Y le levantaba la mano. Soy testigo que yo vi cuando le levantaba la mano y decía, Señor, salva a mi hija. Así que tratamos de acelerar más el motor y yo traía unos amigos ahí que venían medio remojados, que se habían comido un asado por ahí. Así que venían valientes.
para las condiciones, para como yo venía con unas copas de más, para mí fue como si el Señor me hubiese tomado un instrumento y me hubiese dicho, haz esto, y yo actué nomás, sin pensar nada. Yo me acuerdo como si fuese hoy día que yo gritaba y gritaba y yo decía, mi niñita, Señor, mi niñita. Se me agotaron las fuerzas. Se me agotaron las fuerzas y yo, sin hallar qué hacer en ese momento, Empecé a clamarle al Señor, Señor, ten misericordia. Yo al Señor le pedí que me diera una niñita mujer. Y Dios a los 16 años escuchó mi petición y me la respondió. Como que sabía que había una niña adentro. Cuando la mamá gritaba, mi hija, fue desconsolado. O sea, no pensé en nada, solo en poder ayudar y sacar la esperancita. En ese momento yo corría para allá, corría para acá, solamente gritaba y decía yo, Señor, cuídame hermano, se va a ahogar. Así que se tiró el cabrito, no lo dejé que tirara primero por el lado del motor, porque yo no lo habría tomado con el motor yo. Así que lo dejé tirar más adelante y tirar así para la orilla de la balsa para no pasar por encima. Sí, el motor de la lancha. Cuando yo saqué a la esperancita, la saqué para arriba, el motor de la lancha estaba al lado mío. Entonces igual le decía yo, uno se cuestionaba y me hubiese cortado las piernas, me hubiese pasado algo, pero gracias a Dios no pasó nada. Fue algo tan grande que me quedó grabado en mi vida y hasta estos momentos. y él se vino para acá y cuando venía a una cierta, como a 150 metros, ellos vieron que la camioneta se fue al río y vio una madre que gritaba y decía, mi hija. Y el joven, ¿qué hizo? Se sacó su ropa, quedó en una polera y en zunga y se tiró al río. Cuando yo estaba en eso, cuando veo al frente que estaba ese joven tratando de ayudar. Y ese joven tenía experiencia, había hecho el servicio militar en la Marina, entonces tenía mucha experiencia en el tema del agua. Entonces Dios siempre envía personas capacitadas para ayudar a otro que está en aflicción o en angustia. Porque yo fui un instrumento del Señor, porque a mí, yo del momento que yo me tiré, yo no me acuerdo de haber ido por debajo del agua. Solo que cuando yo llegué cerca, las luces de la camioneta estaban debajo del agua, estaban prendidas, era como veía todo clarito debajo del agua. Igual estaba media turbia el agua, pero veía todo clarito. Y yo eso me acordaba. En eso yo me aferraba. Yo me aferraba en esas palabras porque yo decía, Dios me prometió que me iba a dar una niñita. Yo mi hija la tuve a los 40 años. Y yo dije, Dios me prometió que me iba a dar una niña. ¿Cómo va a ser tan injusto que ahora que ella tiene 4 años me la va a quitar? Y me acuerdo de él, y estando en las pisaderas de la camioneta ya con el agua llegándome a la boca, superándome ya el agua, de tal manera que yo alcé la vista hacia el cielo, no porque estuviera mirando a Dios o pidiéndole a Él para arriba. Yo sé que Dios está en todas partes, donde uno esté y le clama con confianza, Dios le va a responder. Yo en mi desesperación eso pensaba, pero yo nunca pensé que la niña se iba a ahogar. A mí eso fue algo tan ferviente que la fe permaneció en mí. Yo veía que la camioneta ya se hundió, prácticamente no se veía en el río, pero mi fe era que la niña no se iba a morir. Yo alcé los ojos hacia arriba porque ya el agua me alcanzaba, me superaba. Y yo di un grito de auxilio en ese momento, tan fuerte porque era la vida de mi hija la que estaba en juego. Y yo grité, y de esta forma había un público muy grande, pero a mí no me importó que alguien dijera alguna cosa. Señor, dije yo, pero con toda la fuerza de mí, dije, Señor, no pude salvar a mi hija, pero usted puede hacerlo, Señor. A mí me parecía que era una triste pesadilla que yo estaba viviendo, pero mi fe permanecía que la niña no se moría. Pasó el rato, pero yo aún desesperada. Y eso fue lo que dije. Pero seguía pasando el tiempo y seguían pasando los minutos, porque no fue poco el tiempo. Yo creo que mínimo unos 20 minutos la hija estuvo debajo del agua. Pero cuando yo hice ese clamor, siguió pasando el tiempo y me viene la duda a mí. Me vino la duda, mi hija está muerta. Es imposible que salga con vida. Decía yo y decía todo el público que había presente en ese día. Decía lo mismo, no, es imposible que salga con vida de ahí. Pero yo clamé al Señor, a mi Señor Jesucristo, el dueño de la vida. Yo clamé con confianza, pero como pasaba el tiempo, la confianza se me fue. Y yo dije, mi hija se murió, Señor.
Pero cuando estaba en ese proceso y teniendo esa desconfianza tan grande después de haber clamado, pero me acuerdo que yo había conocido un Dios poderoso, amoroso, compasivo, que escucha cuando uno le pide. Cuando de repente veo que el joven que estaba tratando de abrir la puerta del copiloto, abre la puerta, entra adentro y encuentra a mi hija que estaba dentro de la camioneta. La saca para afuera rápidamente y cuando ella sale del agua para arriba, yo miro al frente y veo que mi hija sale y lo primero que hizo al salir del agua hacia arriba fue abrir los ojos. Yo dije, Dios, mi hija está viva, Señor. Dije, gracias Dios, mi hija está viva. Y él salió de la camioneta y se la entregó al señor de la lancha que me venía a buscar a mí. Y él la tomó en los brazos así como muerta. Mi hija ya no movía nada, pero él la tomó en sus brazos y le pegó un sacudón así. Y ella reaccionó al sacudón y pegó un grito. Y ahí yo la recibía y como tal estaba con el motor funcionando, tenía miedo de salir para arriba para no cortarlo con el motor. Y no había nadie que sujetara la balsa. La balsa estaba funcionando, estaba como tal entre la orilla y el agua. Así que no podía, no hallaba cómo sostener la niña. Y la otra, el miedo que yo la veía que venía ahogada. Era algo que no sé qué es lo que pasó, pero era un miedo a tomarla. Así que de ahí la conseguí a la niña y ahí le pegué un sacudón ahí y pega el grito. Estando en esa situación tan grave, tan triste para mí, Y yo veo cuando ella viene y yo la recibo en los brazos y la niña me abraza y me dice, mamita, nos vamos a morir. Totalmente fue un milagro porque del tiempo que la mamá gritaba y nosotros en llegar acá, eso fue como 10, 15 minutos, fue un milagro para haber salido sin ni una lesión la Esperancita. El niño me entrega la niña y me dice, tuve que ir a rescatar a su esposo, me dijo que se estaba ahogando porque ya el cansado se lo llevó la corriente del río, me dijo, y tengo que ir con su esposo. Así que ahí ya como que se me vino los cuerpos porque era algo sobrenatural para estar tanto debajo del agua. Y nosotros calculábamos 10, 15 minutos, puede haber sido más porque tiró 4 veces el cabrito a sacarla abajo al río. Tenía más o menos en el momento unos 6, 7 metros de hondura. se me vino a mi mente, mi hija no está viva, Señor. Pero yo seguiré caminando de tal manera, con mi hija o sin mi hija, pero yo, Señor, seguiré caminando en su camino. Porque aquí no termina esta carrera, Señor. Esta carrera continúa para mí. Y yo en ningún momento dije, no, hasta aquí llega mi carrera, no. Yo tenía que continuar. Fue igual, fue hazaña porque estábamos aquí, yo salí todo cansado cuando saqué la Esperanza y me quedé mirando el río y cuando veo que el papá también se lo llevaba para abajo, así que de nuevo para adentro me tiré. Igual para él lo sacaba así derecho, tan rápido, igual fue una hazaña porque en ese tiempo igual estaba como correntoso la agüita y fue otro milagro, porque si no lo hubiésemos podido hundir los dos. Y venía en la camioneta mi cartera, se había ido todo, prácticamente habíamos perdido todo. Yo no pensé que la camioneta la iban a rescatar si no se veía. Ya dije yo, pero no importa, lo importante es que rescatamos a mi hija y a mi esposo. Traíamos hasta una bandeja de huevo. ¿Me va a creer usted que solo un huevo se quebró? Se rescató todo. La camioneta, ¿cuánto tiempo tuvo en el río? Lo sacaron con una grúa y sabe que no perdimos nada. Pasó como una semana la camioneta y le hicieron andar. Fue tan grande el amor de Dios que no hubo que hacerle nada a la camioneta. Solamente cambio de aceite por precaución le hizo mi esposo. Entonces fue un milagro completo. Y Dios, Él sabía que yo iba a cumplir esa promesa que yo estaba haciendo en ese momento. Y gracias al amor de nuestro Dios, fue tan dramática esa situación ese 26 de diciembre de 2012 que uno no quisiera recordar momentos tan difíciles, tan trágicos, pero con un final feliz. Porque salvó a mi hija, nos salvó a nosotros y nos salvó el vehículo que lo contábamos como pérdida total. Y veía cómo iba saliendo en las noticias. Mientras a mí me llevaban al hospital, salía en la radio Bío Bío. Una camioneta se cayó al río Bío Bío, decía, iba con una niña en su interior. Sabe que llegamos al hospital, la examinó
y esta niña no tiene nada, dijo, porque ellos estaban con la radio prendido y yo estoy, dijo, paso a paso estaba escuchando las noticias y veo que la niña no tiene nada. El carabinero que iba conmigo se tapó la cara y se puso a llorar. Así que fue, no sé, fue algo sobrenatural lo que pasó, porque nunca nadie, la gente que estaba gritando arriba, mirar nomás, y nadie se acomedía a sujetarme la balsa. Y cuando dijeron, gritaba la gente que estaba toda la gente en el cerro, que estaba tapado arriba en la línea de gente. Y me emociona porque no me había pasado hartas cosas antes, pero como eso, no, porque igual, Y yo me solté de la camioneta porque la camioneta se sumió y ahora recién me dicen los mismos más expertos acá lancheros que más o menos la camioneta se sumergió como a 5 o 6 metros de profundidad. Y yo me solté de la camioneta porque la camioneta se fue a fondo y me solté y el agua me llevó para abajo. Yo dije, salve a mi hija, no importa que yo muera aquí, pero el agua me arrastró y el mismo joven que rescató a mi hija miró hacia abajo, le dijo a mi señora, su esposo, mire dónde vaya. Y él se tiró nadando para abajo y fue cuando yo sentí una voz que decía, caballero, caballero, sujétese de mi mano. Y dijo, fue un milagro lo que Dios hizo, señora. Sí, yo lo sabía, porque yo le creo a Dios. Siempre le he creído a Dios y por siempre le voy a creer. Porque hasta aquí Dios mostró su misericordia. Y esto es lo que yo puedo decir en esta hora, mi testimonio en base a eso. que yo no estuve ahí por cualquier cosa, yo por algo estaba ahí. Esa era mi misión a lo mejor. Fue todo, como le digo, fue todo tan rápido, todo emocionante. Yo salí de aquí el pueblo estaba lleno aquí, estaba lleno. Y como digo, esto nos sirve a nosotros como hijos de Dios, porque Dios es el único que tiene nuestras vidas. Y le doy gracias a Dios hasta en este momento porque se salvó la niña, cosa que nunca pensamos. Solo un milagro. Doy gracias a Dios en este momento y quiero que esto le sirva a mucha gente que a lo mejor pueden pasar una experiencia así y digan, hasta aquí llego yo. No, uno tiene que continuar. Puede ser muy grande la aflicción que uno esté pasando, pero uno decir, hasta aquí llega mi caminar, no lo diga nunca. Si alguien tiene la oportunidad de escuchar este testimonio, no diga nunca, hasta aquí llega mi carrera, porque la carrera continúa. Puede ser muy grande el problema, pero nuestra carrera para obtener la vida eterna tiene que continuar a cuesta de muchas situaciones desagradables que se vivan acá en este mundo. Y sucedió lo que nunca esperábamos, pero nunca pensamos que Dios hizo una gran obra. Soy testigo de eso y como digo, para mí ha sido un gran aumento de fe y para más confiar en Dios. Aparte de todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida, vi un milagro más. Pero sin la ayuda de este Dios que vive para siempre, no hubiese sido posible este rescate de nuestra hija y de nuestro vehículo. Doy gracias por poder tener la oportunidad de contar este testimonio y que este testimonio le sirva a mucha gente que esté pasando situaciones similares a esta. El camino continúa y nunca hay que decir hasta aquí llego yo, hasta donde llega el problema, porque los problemas siempre van a estar presentes. Hola, yo soy Javiera Esperanza y soy la niña que sobrevivió a más de 6 metros de profundidad en el río Biobío. Y lo que yo recuerdo es que en un momento yo desperté cuando estaba todavía en la tierra. O sea, desperté y vi que mis papás no estaban en la camioneta. Y yo no tomé eso en cuenta y seguí durmiendo. Y después recuerdo que desperté nuevamente, pero ya no estaba en la tierra, estaba debajo del agua. Y desperté en ese momento súper confundida, no sabía qué estaba pasando, qué hacía yo debajo del agua si estaba en la tierra. La última vez que desperté, me acuerdo que yo seguí durmiendo, o sea, me quedé dormida porque me estaba ahogando, estaba desesperada y ya después cerré los ojos y tenía 4 años, así que técnicamente no me acuerdo mucho de lo que pasaba. Ya en ese momento me llevaron a los brazos de mi mamá y yo abracé a mi mamá fuerte y le dije, mamita, ¿nos vamos a morir o no? Me acuerdo que llegaron los carabineros y me llevaron al hospital. En el hospital ya me llevaron a urgencia
y me revisó el doctor y yo no tenía nada, no tenía agua en los pulmones, en la cabeza, en ninguna parte. Eso fue lo que Dios hizo conmigo ese día. ¿Y quién iba a pensar? Pues que yo iba a sobrevivir a 20 minutos o más incluso debajo del agua, siendo que una persona no aguanta más de 2 minutos, creo yo, debajo del agua. Pero si yo sobreviví ese día a esa tragedia fue porque Dios tiene un propósito grande conmigo en esta vida. Buenos días, mi nombre es Jonathan Varela, hermano de Javiera Esperanza, quien, como mis padres relataron el testimonio, sufrió esto tan grande. Lo sufrimos todos como familia. Yo recuerdo en ese entonces, pensé y le dije, Señor, haga usted su voluntad, obre usted. Pero cuando llegué acá ya estaba todo prácticamente solucionado. Ya Dios había hecho lo que Él le plació hacer en ese momento, porque sin duda Él puso el proceso y Él mismo dio la solución al proceso. Algo importante, que mi papá anda en la camioneta trayendo una Biblia, siempre anda con una Biblia, y esa Biblia andaba ahí adelante, y esa Biblia siempre permaneció ahí. O sea que la palabra del Señor estuvo en todo momento ahí debajo del agua con Javiera, a 6 metros de profundidad, donde Javiera, ella decía, yo desperté debajo del agua y ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo hace un rato atrás estaba en tierra y ahora estoy debajo del agua y simplemente voy a seguir durmiendo. Y esas cosas grandes las hace solamente Dios Todopoderoso. Y si hay algo provechoso para mí de todo eso, es que en procesos y cosas que después viví, y en todo esto grande que Dios nos mandó a hacer, como la construcción del templo, la gloria divina en el sector de los Guindos, muchas veces ese testimonio de cómo Dios rescató a Javiera me sirvió a mí para aumento de fe y para decir, Señor, si usted hizo algo tan grande con mi hermana, con mi familia, usted también lo va a hacer conmigo en todo esto que usted nos ha ordenado hacer. Y si Dios lo hizo con mi familia, también lo puede hacer con usted en su proceso y en todo momento difícil que esté pasando. Mi papá dijo 2 cosas importantes. Le grité al Señor. Cuando perdí mi fuerza, le grité al Señor. Porque, como mi esposa dice, y me tomo a sus palabras, para uno caminar en las fuerzas de Dios, tiene que perder 100% las fuerzas de uno. Y lo otro que lo rescato y siempre lo llevo acá grabado en mi mente, en mi corazón, es que mi papá dijo, aunque, Señor, usted se lleve a mi hija, yo sigo adelante, yo sigo caminando, porque su obra no se detiene. Así es que grandes enseñanzas de este testimonio que acaban de contar mis padres, para mí es una tremenda bendición y sé que para ustedes también lo va a ser. Firme y adelante, como dice la alabanza, porque esto no se detiene. Con prueba, con dificultades, tenemos que seguir alabando al Señor. Que Dios les bendiga. Ahora puedo ver, pues sé que estás aquí, confiado voy camino sin dudar. Mi vida vive hoy solo por ti, ya no le temo a lo que antes temí. Busqué por todos lados, traté de 1000 formas, 1000 maneras y no resultó. Llegaste a mí como radiante luz, dándole vida a todo mi interior. No puedo entender que yo tan simple como soy y tú tan poderoso, Dios, obraste en mí, yo no lo entiendo. Como cuando dividiste el mar para hacer tu pueblo cruzar, y como esa mujer enferma que al tocarte recibió sanidad. Tú llegaste a mi vida, produciendo de manera sin igual el milagro que hace tanto deseaba. Tú me diste libertad. Como cuando dividiste el mar para hacer tu pueblo cruzar, y como esa mujer enferma que al tocarte recibió sanidad. Tú llegaste a mi vida, produciendo de manera sin igual el milagro que hace tanto deseaba. Tú me diste libertad, libertad. Tú me diste libertad, libertad. Jesús, tú me diste libertad.